predecir un futuro. Hay solo un presente. Hay solo un eterno presente en el que tú y yo vivimos, creado por el Padre. Es hoy el que disfrutamos, el que nos gozamos, el que nos deleitamos. Solo un futuro, esa esperanza, Así es, Señor, y alabamos, Padre Celestial, y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos, mi Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por traernos a este lugar, Dios, con ese vivo deseo, Señor, de conocer más a Cristo, de conocerle a Él día tras día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho, Señor, durante toda esta semana, Señor. Gracias, Padre Celestial, Dios, Señor, porque hoy en este lugar, Señor, Padre, deseamos conocer más el reino tuyo, Señor. Poderlo conocer, vivir y darlo a conocer a los demás, Señor. Agradecidos, Señor, estamos contigo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos hoy a este lugar. Bienvenidos a la iglesia, Grupo Familiares Cristianos. Bienvenidos a este servicio de en familia, viernes en familia. Así que vamos en esta noche a hablar acerca de algo tan importante como es el reino de Dios. Y el reino de Dios no está por venir, no es algo que pasó, es algo que está aquí y está ahora. Así que continuando con nuestra serie, el reino de Dios, todo el enfoque de este mes es el reino, tanto en los devocionales, en las enseñanzas, en cada predicación el domingo, el viernes. Nuestro compartir es hablar acerca del reino, un tema tan importante para nuestras vidas que muy poquitas personas viven el reino. Tal vez hablarán del reino, pero muy pocas personas viven, experimentan y dan a conocer el reino. Hoy queremos hablar un poquito acerca de eso. Y quiero que usted vaya a la primera cita bíblica, ¿es tan amable? Marcos capítulo 1, versículo del 14 en adelante, que nos dice lo siguiente. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicaba la buena noticia de Dios. Dios tiene buenas noticias. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Amada iglesia, qué interesante nosotros comprender que el mensaje que Jesús predicaba era acerca del reino. Jesús predicó del reino. El reino de Dios no inició su ministerio predicando doctrinas complicadas, ni hablando de milagros, prosperidad o avivamiento. Lo primero que él vino a predicar es acerca del reino. Es decir, el mensaje central, el cual dio al conocer Jesucristo, fue
el reino. En el nuevo pacto ese mensaje sigue siendo la verdad presente. Es decir, el reino no es algo futurista. El reino ya está aquí y llegó con Cristo. Para que podamos comprenderlo. Es como si un país anunciara que desde hoy entra en vigor un nuevo sistema de gobierno. Y aunque tal vez sigamos viviendo en la misma casa, en la misma calle, en el mismo barrio, con los mismos vecinos, tus leyes, tus derechos y tu identidad cambia de inmediato porque hay un nuevo gobierno. Así funciona el reino. Por eso la iglesia solo se extiende desde el reino. La iglesia no es el centro del reino. El reino es el centro y la iglesia es la manifestación de ese reino. Algunas personas piensan que la iglesia lo es todo. No, el reino lo es todo. La manifestación del reino es la iglesia. Pero el mensaje central que Jesús vino a dar a conocer es el reino de su Padre Celestial. Por eso el reino es el centro. Y la iglesia, amada iglesia, es la manifestación de ese reino. Así que la iglesia no existe para acumular miembros. La iglesia existe para formar ciudadanos del reino que puedan transformar y expresar su entorno. Mucha gente se preocupa, y lógico se preocupa al ver las congregaciones desocupadas. Y eso nosotros lo hacíamos también. Pero hoy hemos entendido que nuestra misión no es acumular miembros por doquier, llenar este lugar, sino que nuestra función es formar ciudadanos que expresen el reino de Dios. Y que si son hartos o poquitos, eso depende de Dios. Amada iglesia, podemos decir, por ejemplo, que una escuela no existe solo para tener salones llenos de alumnos, sino para formar personas capaces de transformar la sociedad entera. Gente que pueda ser formada, capacitada y que puedan expresar realmente lo que es ser un hijo de Dios. De nada sacamos con tener muchísimas personas congregadas en un lugar si esas personas no están expresando el reino de Dios, que es lo que nos interesa. Usted podrá observar muchísimas iglesias o congregaciones repletas, llenas, 3, 4 servicios, pero ¿estarán expresando el reino de Dios? ¿O solamente están ahí porque están alimentando su alma, sus sentimientos o sus emociones? Por eso nuestra función como hijos de Dios es expresar el reino, darlo a conocer y formar hijos de Dios que expresen ese reino como debe de ser. Como hijos de Dios hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Dios. Usted y yo fuimos trasladados de las tinieblas al reino de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice algo muy interesante. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice: nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios no nos trasladó de una vida de pecado para estar encerrados en una iglesia, en una congregación.
Mucha gente piensa que es la vida del cristianismo, es meterme en una cajita de cristal donde todos hablen el mismo idioma, donde no nos contaminemos con el mundo. Y la palabra nos dice lo contrario, que nos trasladó de un reino a un reino del amado Hijo. Es decir, nuestra vida ahora está bajo el gobierno del Hijo de Dios y no bajo reglas externas o humanas. Dios no los trasladó de las tinieblas al reino de Dios para estar encapsulados en una cajita de cristal, sino que al contrario, Él nos dejó en el mundo para que usted y yo pudiéramos ser ese testimonio vivo de lo que es el reino de su amado Padre Celestial. Un ejemplo claro no es como cambiar de barrio, es como cambiar de ciudadanía. Antes, usted y yo vivíamos con una cultura, con unas leyes, con unos valores del reino de las tinieblas, pero ahora vivimos bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de su Hijo. Y como iglesia del nuevo pacto somos ciudadanos, no somos miembros de una congregación, somos ciudadanos del reino de Dios. Muchos creyentes viven como miembros de una congregación. La pregunta es, ¿nosotros vivimos como miembros de una congregación o como hijos de Dios que podamos expresar el reino? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vive usted? ¿Como miembro de una congregación o como un hijo que quiere expresar a su Padre y el reino de su amado Padre? Por eso cuando un creyente vive como un miembro de una congregación, esa persona vive buscando puestos, posiciones en la congregación, vive buscando reconocimiento, que me honren, que me reconozcan, que me obedezcan. Viven buscando ministerios. ¿Cuál será mi ministerio? Para yo ejercerlo, para poder ejercer poder y autoridad para mandar. ¿Cuál será mi puesto? Y muchas cosas más que una persona hace cuando no entiende lo que es ser un ciudadano del reino de Dios, sino que solamente entiende lo que es ser un miembro de una congregación. Pero el reino nos ha llamado a representar a nuestro Padre Celestial. El reino nos ha llamado a reflejar su carácter. El reino nos ha llamado a expandir el gobierno de Dios en todo lugar, sea aquí, sea afuera, en todo lugar donde nos movamos. ¿Sabe que cuando la gente no entiende lo que es ser un ciudadano del reino de Dios, sino que su mentalidad es una mentalidad de miembro de una congregación, siempre está buscando puestos, siempre está buscando sillas, siempre está cuidando su grupito? En cambio, un ciudadano que entiende lo que es representar el reino de su Padre, representa una nación y él quiere dar a conocer esa nación. La pregunta en esta noche es: ¿por qué a veces predicamos más para los miembros de una congregación que para los ciudadanos del reino? Tal vez porque no hemos entendido de qué reino somos. O tal vez porque no se nos ha revelado que usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Y el reino está en cada uno de nosotros. Cristo está en usted, el reino está en usted.
Cristo quiere expresar su reino a través de su vida, a través de mi vida, a través de las personas que han entendido que han nacido de nuevo. Por lo tanto, necesitan expresar esa buena noticia. La buena noticia es que hay un reino, y ese reino, nosotros le pertenecemos a ese reino, y es el reino de nuestro amado Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué se deja de predicar el reino? El reino de Dios. Mucha gente hoy en día está predicando sanidad, prosperidad, guerra espiritual, motivación personal, avivamiento, 10 pasos para salir de la deuda, 20 pasos para la prosperidad, 5 pasos para obtener tu sanidad, 10 pasos para la restauración y cosas así por el estilo. Son temas de los cuales Jesús habló, pero no era la prioridad de Jesús. Su prioridad era el reino de su amado Padre. Y todo esto es bueno, pero no era el mensaje central que Jesús quería dar a conocer a sus oyentes. Cristo predicó el reino. Lo primero que él dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Ahora el reino no está entre nosotros, está dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué era lo que los apóstoles predicaban? Predicaban de sanidad, predicaban de prosperidad, predicaban de avivamiento, predicaban. ¿Qué era lo que ellos predicaban? Diga conmigo: predicaban lo que conocían, el reino de Dios. Ese era el tema central de ellos: predicar el reino, predicar a Cristo resucitado. No había otro tema en su mente. Predicar a Cristo resucitado, entronado, a Cristo que había dado todo por cada uno de nosotros. Predicaban a Cristo. Ese era el mensaje central: que la gente pudiera conocer a Cristo, que la gente pudiera conocer el reino de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ese era el tema central. En cambio, el tema central de las iglesias hoy en día es totalmente diferente: sanidad, restauración familiar, motivación y demás. Necesitamos volver a predicar el reino de Dios. Por eso la iglesia del nuevo pacto debe volver a predicar el reino, porque el reino es el gobierno del Hijo de Dios. El reino no es una emoción, no es algo que usted sienta, un cosquilleo que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, como pensábamos anteriormente. El reino de Dios no son emociones. El reino de Dios no es un momento en la iglesia. El reino de Dios no es una experiencia mística, como muchos piensan. El reino de Dios es el gobierno del Hijo manifestándose en la vida de cada creyente. Se lo repito: es el gobierno del Hijo manifestándose en la vida de cada creyente. Donde está el rey, ahí está el reino. Eso tú lo encuentras en Lucas 17, del 20 al 21, para que lo leas en tu casa. Mira, amada iglesia, cuando un embajador viaja a otra nación, lo que él lleva consigo es la autoridad de su país, el poder y la autoridad de su país. Lo que él lleva consigo es el idioma de su país. Lo que él representa es a su gobierno. Lo que él representa es todo lo que se vive en ese país. Asimismo,
Cristo, cuando vino a la tierra, vino a mostrarnos el reino de Dios, el reino de su Padre. Así que el creyente, donde Él está, el reino se hace presente. Y se hace presente en el trabajo, en la familia, en la universidad, en los colegios, en la empresa, en el barrio. Donde usted está, debe hacerse presente el reino de Dios. Amada iglesia, la verdad presente significa la verdad que Dios está enfatizando ahora. Aunque siempre haya existido y siempre sea cierta, hoy Él está revelando a su Hijo el misterio escondido. Hoy la verdad presente es volver al diseño original, el reino de Dios. Manifestar el reino aquí a través de la iglesia. La iglesia manifiesta el reino de Dios. Por eso el nuevo pacto nos enseña que el reino está dentro de nosotros. El nuevo pacto nos enseña que Cristo es nuestro Rey. El nuevo pacto también nos enseña que Él lo es todo. Predicar el reino, amada iglesia, no es hablar de cultos, eventos. Predicar el reino es anunciar que el Padre ha querido demostrar su gran amor a través de su Hijo Jesucristo, y que hay un nuevo gobierno, y es el gobierno de Cristo. Que hay una nueva identidad, ser ciudadanos del reino. Que hay una nueva forma de vida, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que hay una nueva misión, reconciliar a las personas con su Dios. ¿Qué tal si nosotros, en lugar de invitar a una persona a esa congregación, le invitemos para que puedan venir al reino? Es decir, para que puedan vivir el reino. Porque mucha gente se confía solamente con invitar a una persona a la iglesia, pero no le enseña, no le muestra lo que es vivir verdaderamente en el reino de Dios. Es decir, debemos invitarlo a vivir en la vida del reino, donde Cristo gobierna, transforma. La iglesia que no trae el reino de Dios, la iglesia que no muestra el reino de Dios, es una iglesia que no ha entendido realmente cuál es su función en la tierra. Por eso la iglesia es el instrumento por el cual Dios quiere reinar y manifestarse hoy en día. Jesús dijo en Lucas 17:15 algo muy importante. Lucas 17:15: Padre, no los saques del mundo, sino líbralos del maligno. Padre, no los saques del mundo, sino líbranos del maligno. Jesús no los sacó del mundo. No querían que saliera del mundo, sino quería que ellos estuvieran ahí, infiltrados, para poder impartir, implantar el reino de Dios en todo lugar. Amada iglesia, el reino no es un refugio del mundo que se escondió en la iglesia. Mucha gente viene a esconderse en la iglesia, pero lo que Dios quiere es enviarnos para que usted y yo podamos ser esas personas que puedan infiltrarse en ese lugar y puedan reflejar el reino de Dios. Es decir, somos un agente del reino, enviando al mundo para establecer la cultura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mucha gente piensa que el reino de Dios es para cuando partamos de esta tierra. Entonces nos vamos a encontrar allá
y vamos a vivir en el reino. Pero lo que Dios nos manda es a vivir el reino hoy, ahora, en nuestras vidas, y darlo a conocer a cada persona que tenemos cerca. Por eso el reino ya está entre nosotros. El reino no es algo místico, el reino es algo práctico. El reino no es teoría, es la vida diaria bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué existe la iglesia? Es la pregunta en esta noche. La iglesia existe para anunciar el reino. La iglesia existe para manifestarlo, para expandirlo y para reconciliar el mundo con su rey. Necesitamos volver al mensaje que predicaron los apóstoles: reino. Que nosotros podamos respirar reino, vivir reino, que podamos hablar reino. Si no comprendemos lo que es reino, no vamos a comprender realmente lo que el Padre quiso dar a conocer a través de su amado Hijo. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios entre nosotros, y hoy en día el reino de Dios viviendo en nuestras vidas. Ese es todo el mensaje. Reino de Dios manifestado en cada uno de nosotros. Volvamos a la verdad presente del nuevo pacto, reino, y levantemos ciudadanos del reino, no solamente que asistan a una iglesia, sino que entiendan su verdadero papel como hijos de Dios, manifestar todo lo que el Padre ha querido dar a conocer de sus hijos. La pregunta en esta noche es: ¿cómo estamos viviendo? ¿Como ciudadanos del reino? ¿O simplemente como asistentes a una congregación sin entender nuestro papel tan principal en la sociedad? ¿Con qué motivación viene usted a cada servicio? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su razón de asistir a un servicio? ¿Será conocer el reino día tras día? Porque ese es mi anhelo día tras día, conocer el reino. Que día tras día me sea revelado el reino. Diariamente, que el reino se revele día tras día. Eso es lo que predicaban los apóstoles, el reino de Dios, que Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz por los pecados de toda la humanidad, que resucitó y ahora había establecido el reino de Dios. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, el reino de Dios. Ese era el mensaje de los apóstoles, que la gente conociera el reino. Porque hasta ese entonces la gente solamente conocía los gobiernos de la tierra, el gobierno de Roma y los demás gobiernos que estaban establecidos. Pero cuando alguien escuchó hablar acerca del reino de Dios, comenzó a comprender que ese era el reino que ellos necesitaban. Cuando los apóstoles escucharon acerca de que el reino de Dios está entre vosotros, lo dejaron por seguirlo, porque sabían que ese reino realmente los iba a librar. Tal vez en la mente de ellos pensaban que los iba a librar de la tiranía del Imperio Romano, pero es algo mucho más que eso, es librarlos de la condenación eterna. Por eso cuando escucharon hablar del reino, sus ojos se abrieron y comenzaron a comprender
que el reino que Jesús anunciaba era el reino de su amado Padre Celestial. Y eso era lo que ellos anunciaban, lo que Cristo le transmitió, lo que Cristo les dijo, y lo que ahora ellos vivían del reino era lo que transmitían por todo el territorio. Esa era su pasión, predicar el reino, no predicar sanidad, no predicar liberación, no predicar prosperidad, aunque es un tema bueno, pero ese no es el centro del reino. Nos hemos desviado del verdadero mensaje del evangelio. El verdadero mensaje es reino, Cristo reinando en todo nuestro ser. Amén. Yo le invito a que usted pueda ponerse en pie. Volvamos a ese mensaje original. Volvamos al reino de Dios. Volvamos a la verdad presente del nuevo pacto. Y levantemos ciudadanos del reino. No solamente miembros de una congregación, sino gente que entienda que está en este lugar porque es un ciudadano del reino de Dios. Padre, muchísimas gracias te damos. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, Dios. Gracias porque hoy comprendemos que somos ciudadanos de tu reino, Señor. Que no solamente somos personas que asisten a una congregación, que no somos simpatizantes de una congregación, que somos mucho más que eso, Señor. Somos ciudadanos del reino de Dios, que queremos vivir y expresar ese reino en todo nuestro ser, que queremos dar a conocer ese reino a nuestros seres queridos, a los hijos, a las hijas, Señor, a los padres, a las señoras madres, Señor. ¿Qué es lo que anhelamos, Dios? Dar a expresar y conocer tu reino día tras día, Padre. Padre, agradecido estamos contigo por cada persona que tú traes, Señor, con el vivo deseo de poder conocer más ese reino tuyo, Señor. El reino de Dios y su justicia, Señor. Que no consiste en comida, en bebida, Señor, sino que es algo mucho más grande que eso, Señor. Es la vida del Hijo reflejada en cada uno de nosotros. Es el carácter del Padre reflejada en cada una de nuestras vidas, Dios. Es la vida del Hijo manifestándose en nosotros, Señor. Señor, perdónanos si no habíamos comprendido lo que es ser un verdadero ciudadano del reino tuyo. Pero hoy, Señor, lo comprendemos, Señor. Hoy sabemos, Señor, que somos ciudadanos de tu reino. Y donde vamos, expresamos, manifestamos y damos a conocer ese reino tuyo, Padre. Gracias por esa responsabilidad, por ese privilegio que tú nos das, Señor, de vivir en tu reino, Señor. Por ese privilegio que nos das, Señor, de conocer a Cristo, el Cristo resucitado, Dios. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias, precioso Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad. Gracias porque es tu Espíritu Santo que revela, Señor, todas las palabras del Maestro, Señor, y nos las da a conocer, Señor. Padre, estamos altamente agradecidos con todo lo que tú colocas en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque como hijos tuyos expresamos, Señor, generosidad. Aplicamos la ley de la siembra y la cosecha, Señor. Porque sabemos, Señor, que está en tu corazón y tú lo dices a conocer, Padre.
Gracias por cada persona, gracias por cada familia, gracias por cada ofrendador, gracias por cada persona que entiende lo que es manifestar generosidad, porque tú eres un Dios generoso, Padre. Gracias, amado Cristo Jesús, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.